Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y nuestro tema hoy es el acercamiento histórico entre Estados Unidos e Irán, entre Occidente e Irán. Ese acuerdo alrededor del tema nuclear que algunos analistas consideran es un pacto histórico que puede cambiar la geopolítica en el Medio Oriente y en general la geopolítica mundial. ¿Qué significa? ¿Por qué se habla de la importancia de lo que están acordando en este momento los gobiernos? ¿Por qué se oponen los históricos amigos de Estados Unidos a este acuerdo como Israel? ¿Y por qué otros aseguran que es un mal acuerdo el que se está logrando en este momento? ¿Cuáles son los pros y los contras? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Sin lugar a dudas, Irán es una de las potencias más fuertes de Medio Oriente y la nación islámica más influyente de todas. Pero a pesar de esto, el pueblo iraní vive una compleja realidad sociopolítica que partió de su revolución religiosa y que desembocó en dos situaciones bastante diferentes. Por un lado, su revolución dio paso al nacimiento de numerosos grupos que avivan los violentos conflictos sectarios en la región. Y por otro, de forma paradójica, concibió una generación joven pragmática, abierta a Occidente y sin lugar a dudas la más laica de la zona. Y precisamente por tratarse de un país poderoso pero a la par complejo, es sumamente inquietante para la comunidad internacional. Agregando además que los países que lo rodean se encuentran en llamas. Libia permanece inestable desde la caída de Muammar al-Gaddafi. Sufre la presencia de varios grupos insurgentes enfrentados que generan grandes migraciones a Europa a través del Mediterráneo. Siria, por su lado, vive un conflicto interno entre el gobierno de Bashar al-Assad y la oposición. Además, el Estado Islámico avanza en su territorio y destruye todo a su paso. Y Yemen carece de gobierno alguno, desde que los rebeldes en el país obligaran a exiliarse a las familias en el poder. Ante este panorama surge la pregunta de cómo un pacto que permite a un país desarrollar tecnología nuclear ayuda a eliminar dicha inestabilidad. El peor panorama es un Irán que a la vuelta de varios años esté desatado y desobedeciendo restricciones y fabrique armamento con su tecnología causando caos en la región. Pero por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea confían en que a través de la verificación podrán sujetar mejor las políticas regionales y evitar que Irán sea incontrolable, pese a la opinión y preocupación de sus aliados regionales. I share the concerns of Israel. Comparto la preocupación de Israel, los saudíes y nuestros amigos en la zona sobre la posibilidad de armarse de Irán, y por ello es que les he dicho, doblemos nuestros esfuerzos y trabajemos en equipo más para ser más efectivos y mejorar nuestra inteligencia, así evitaremos que Irán desarrolle o compre armamento. There really are only two alternatives here. Either De verdad solo hay dos alternativas, o el tema de que Irán obtenga armamento nuclear se resuelve diplomáticamente o se resuelve a través de la fuerza, a través de la guerra. through war. Mi rol en esta negociación fue la de facilitarla. La Unión Europea no fue uno de los grupos del pacto, sino la coordinadora de la negociación. Todas las delegaciones, todos los países envueltos en este pacto han jugado un papel muy constructivo, con respeto mutuo, atención al otro y entendimiento del punto de vista de cada uno. Hemos logrado al final juntar todos los puntos de vista y definir un objetivo común. Eso al fin y al cabo es el poder del multilateralismo. Nosotros tratamos la seguridad nacional como nuestra seguridad. Tratamos la estabilidad de la zona como nuestra estabilidad. El progreso tecnológico de Irán y su desarrollo es bueno para sus vecinos y toda la región en general. Irán no está buscando desarrollar armas de destrucción masiva y no presionaremos a nuestros vecinos a actuar erradamente. Para bien o para mal, con la firma del pacto, los implicados también buscan beneficios colaterales. Estados Unidos podrá seguir coordinando desde Irán sus ataques contra el Estado Islámico. La Unión Europea estará ante la posibilidad de establecer vínculos económicos y un acuerdo sobre energía. E Irán podrá seguir avanzando y convertirse en líder indiscutido de la región por encima de Arabia Saudita. Que se haya firmado este pacto demuestra la fuerza de la paciencia estratégica. Lo difícil para los implicados
será ahora mantener y demostrar con actos sostenidos la madurez suficiente para llevar a cabo dicho acuerdo y no caer en un conflicto que termine por sepultar la región con más décadas de guerra. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión ponemos aquí un contexto global alrededor de Irán. Irán es una de las grandes potencias del Medio Oriente, uno de los países más grandes territorialmente hablando, pero también de los más poderosos en el tema tanto económico como militar. Su capital es Teherán, su forma de gobierno es la República Islámica, tiene un poco más de 80 millones de habitantes y su actual presidente es el presidente Hassan Rouhani, que le ha dado mucha cercanía más al tema del diálogo, sobre todo con gobiernos como los occidentales en el tema europeo y también, por supuesto, con un presidente como Barack Obama, que ha permitido justamente este acuerdo nuclear que está muy cerca de concretarse. Hoy nos acompañan dos muy buenos invitados, el profesor Néstor Julián Restrepo, docente de geopolítica y de temas internacionales en la Universidad de Medellín. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. David, muy buena noche, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y el profesor César Augusto Tapias, docente también, antropólogo, sociólogo, realizador audiovisual, docente de la Universidad de Antioquia y también de la Fundación Luis Amigo. Ambos, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches. Bueno, profesor Restrepo, se habla que este acuerdo nuclear, estas conversaciones no tienen antecedentes históricos, que hace cerca de 3 décadas y media había un distanciamiento entre las dos potencias, incluso Estados Unidos en algún momento lo denominó uno de los países del eje del mal, pero hoy se han acercado. ¿Cuál es el recuento histórico de este acercamiento? Uno puede empezar a diagnosticar el acercamiento desde la Revolución Islámica en 1979, cuando el Ayatollah Khomeini llega al poder y genera un cambio total en Irán, donde para los televidentes hay que acordarnos, Irán es uno de los países más poderosos en cuanto al petróleo se refiere, es un centro de abastecimiento de petróleo barato, económico y muy estable para Estados Unidos antes de que llegue la Revolución Islámica. Y cuando llegan, empezamos a ver un cambio sustancial en cómo funcionaba ese país. O sea, es un país teocentrista, es un país fundamentalista, que todo lo que sea Occidente lo empieza a sacar. Les pongo un ejemplo a los televidentes, muchas películas hablan sobre la toma de la embajada de Irán, Argo creo que se llama la película. Claro, que ganó el Oscar. Que ganó el Oscar. Eso es un buen ejemplo de lo que sucede en 1979 y de ahí en adelante empezamos a ver cómo para Irán ve a Occidente como el demonio, literalmente. Ellos hay que mirarlos desde su visión religiosa. Ellos son chiitas. La religión musulmana se divide en chiitas y suníes. Los chiitas son los que dicen que descienden directamente del profeta Mahoma y tienen derecho a gobernar. Ellos quieren tener un gran país chiita, que es ahí donde empieza a formarse ese gran problema en el Medio Oriente, porque el Irak, que es el vecino, tiene gran mayoría de población también chiita y ellos tienen el interés de unir ese país. A Estados Unidos, lógicamente, eso no le conviene. Claro. No le conviene que dos países tan poderosos económicamente por el petróleo se unan y conformen un solo país. En ese momento Estados Unidos financia la guerra, toda la década de los 80, lo que llamamos la guerra Irak-Irán, que hay un gran protagonista que es Saddam Hussein, y luego termina la guerra del Golfo, que es lo que vemos, y llegamos a un momento donde en la actualidad ese eje del mal manejado desde Irán, financiador de terrorismo, como lo llama Estados Unidos, financiador, por ejemplo, de grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, a favor de los musulmanes y en contra del Estado de Israel. Lo que hace es que Estados Unidos empiece a declarar una cierta guerra y un bloqueo económico. Claro. O sea, la guerra no fue directa, se fue con bloqueo económico. Por ejemplo, los iraníes que salen al mundo no pueden mandarle dinero a sus familiares, como remesas, por ejemplo. Pero, profesor Tapias, justamente un país como estos, bloqueado económicamente, alejado, satanizado incluso, al considerarse que es uno de los países más conflictivos para Estados Unidos, que hace parte del eje del mal,
logra un crecimiento tan importante o incluso lo lleva a empezar a tener un desarrollo de energía nuclear, que es lo que empieza a asustar al mundo. Cierto, es un país grande, alejado, pero que empieza a tener además una posibilidad energética nuclear que algunos como Israel dicen es que lo que quieren hacer es una bomba atómica. Bueno, en realidad los planes nucleares de Irán vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Incluso desde ese Irán que era muy conectado con Occidente y bueno, que digamos que precedió a la revolución. El tema ahorita se hace complejo es porque precisamente Israel tiene mucho temor, sin duda alguna. Es importante saber que Irán no reconoce a Israel como país y también está demostrado que a propósito de esas relaciones suníes-chiíes, pues Irán apoya, digamos, la resistencia armada en Palestina. Entonces es una circunstancia bien complicada. Yo diría que lo que hay que mirar es un poco cómo Estados Unidos está ahorita en medio de una posible confrontación entre sus amigos, porque mientras que no tenía relaciones con Irán, ha construido una relación muy fuerte con Arabia Saudita y con Egipto, y evidentemente este acuerdo no solo salva a la humanidad de una guerra nuclear, sino que le va a permitir a Irán hacerle la competencia a Arabia Saudita. En este momento Arabia Saudita está produciendo 9 millones de barriles al día de petróleo y en 5 años Irán puede alcanzarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso también va a traer problemas por la disminución del precio del petróleo, pero diría que ahorita la competencia es más como en otra lógica y sin embargo siempre estará abierto el tema de las armas, porque ya Netanyahu lo ha dicho, nosotros no vamos a reconocer ese acuerdo y en cualquier momento vamos a atacar si nos sentimos amenazados. Pero entonces esto lo que hace para ambos es ir volteando la política internacional de la zona, porque particularmente cuando Bush los nombra como el eje del mal, aleja a Irán, ¿cierto? Sí, pero Barack Obama llega con un discurso un poco más conciliador y dice, venga, hablemos, tratemos de a ver cuál es su programa nuclear, si realmente tienen armas atómicas o no, y el enemigo se empieza a acercar y los amigos estadounidenses empiezan un poco a ser resolosos, como bien lo dice el profesor. Es decir, Egipto, Turquía incluso, Arabia Saudita dicen por qué está hablando con él, y Israel por supuesto, pero Irán empieza a jugar ahí, se cambia entonces el ajedrez. Hay algo muy interesante y es que cuando se habla de Egipto hay que pensar que Egipto era el país árabe importante y el que ponía condiciones, pero ahora Egipto tiene su problema interno tan grande que en estos momentos no hay un país hegemónico en la región. Estados Unidos manejaba el Golfo Pérsico, pero también está perdiendo fuerza y lo que empieza a ver es que hay un país como Irán, un país cerrado, un país con una economía bloqueada, pero al mismo tiempo poderosísimo por su petróleo, poderoso por su ejército y que se iba concentrando y iba tomando decisiones en la región. Pero a propósito de eso, yo realmente pienso que lo que genera el cambio ahí son dos cosas. La coincidencia en líderes como Barack Obama y Rouhani, pues que son un poco más dialogantes, pero la aparición del Estado Islámico, que en realidad deberíamos llamarlo el Estado antiislámico, ¿no es cierto? En realidad esa amenaza es la que hace que Irán y Estados Unidos se vean del mismo lado. Hay un asunto aquí como de prioridad de urgencias, ¿cierto? Y pasa el Estado Islámico a ser una urgencia en la zona y Estados Unidos dice, lo que necesitamos es una mayor cantidad de aliados posibles, vamos a buscar. Precisamente porque Irán tiene mucho poderío económico para atacarlo y porque en este caso está en la mira. Yo creo que ahorita no hay intento por pensar tanto en un país entre Irán e Irak, sino realmente lo que el Estado Islámico puede hacer. Ahorita tiene el Estado Islámico. Pero ahorita, digamos, el Estado Islámico tiene territorios en Siria, en el norte de Irak, amenaza con entrar a Irán. Entonces, claro, hay que bloquearlo y sobre todo porque en realidad los propios musulmanes ven allí una mala imagen de su religión, ¿cierto? Ya sabemos pues que el Corán plantea que matar a un hombre es matar a la humanidad y estos manes están felices matando y mostrando cómo matan. Entonces hay una lógica ahí que ha cambiado y que yo creo que también tiene que ver con el momento económico, ¿no es cierto? Sí. Va a preocupar todo el tiempo a Israel, pero yo creo que ya ese es un temita que va a tener que manejar Estados Unidos con ellos. Claro, porque es que el tema de las negociaciones se basan, como en cualquier negociación, en un asunto de confianza, que aquí parece unos confiar mucho y otros confiar muy poco.
Algunos consideran que Obama es demasiado inocente, Netanyahu considera que es muy inocente, que aquí lo que se está es engañando a la comunidad internacional. ¿Qué tan cerca está Irán de lograr realmente una bomba atómica o si es un asunto más energético? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos después de este corte aquí en Teleantioquia Global. Ya regresamos. Mira a ver cómo... Bueno, en Irán ha significado muchísimo este acuerdo. Llevan más de 35 años siendo vistos como un país enemigo, como lo hablábamos antes de comerciales, y ahora se ha empezado entonces a acercar un poco a la comunidad occidental con una serie de bemoles. Vamos a ver este informe con opiniones de iraníes alrededor del tema del acuerdo que se ha logrado entre Irán y Occidente. Nosotros planeábamos tener concesiones en el acuerdo nuclear, pero siempre y cuando se levantaran las sanciones. Si nosotros accedíamos a muchas condiciones, mientras Occidente no accedía a nada, no estábamos hablando de una negociación. Todas las sanciones debían ser levantadas. La mayoría de las personas esperan con el tratado una mejor vida, esperan que Irán tenga una mejor imagen ante el mundo e incluso hay un fuerte sentimiento de orgullo patriótico. Con este pacto creo que Occidente e Irán se beneficiarán. Sí, ciertamente con el acuerdo hay un nuevo comienzo para Irán. Nuestra producción de petróleo cambiará y por ende nuestra economía. Por lo que sé, ya hay países europeos que están listos para invertir en Irán y recibir empresas iraníes en su territorio. El futuro de nuestro país ahora es más claro, fácil, la paz ahora podrá mantenerse y la energía nuclear tendrá un papel importante con el acuerdo. La gente está cómoda, con seguridad mental y ya podemos tomar decisiones fuertes. Las sanciones antes del acuerdo eran fuertes y debían ser levantadas. La presión que habían traído cayó sobre todo en los ciudadanos de a pie. Irán estaba sufriendo por ellas. Este acuerdo es bueno porque también incluyó nuestros intereses. Nadie negocia sin un objetivo claro. Nosotros ahora sabemos que Occidente se beneficiará de Irán, pero claro está, el tratado será sobre todo bueno para nuestro país. Veremos a largo plazo si América o algún otro país, al fin de cuentas, es amigo o enemigo. Bueno, lo que vemos es una serie de opiniones de iraníes que están de acuerdo, la mayoría de ellos, con lo que se ha logrado. ¿Por qué? Porque al lograr este acuerdo nuclear, lo que se busca es quitar una serie de cortapisas que se le tenía al gobierno iraní en el tema económico y seguramente la calidad de vida en Irán va a mejorar, la producción de petróleo va a crecer enormemente y eso van a tener unas repercusiones importantes. Profesores, está el tema de cómo se construye la confianza para llegar a un acuerdo después de más de cerca de 2 años, 22 meses de negociaciones del gobierno de Barack Obama, principalmente otros 5 gobiernos europeos e Irán. ¿Cómo se construye esa confianza? ¿Por qué Estados Unidos acepta lo que le está ofreciendo Irán? Irán lo que acepta a Estados Unidos, pero otros países como Arabia Saudita, como Israel, dice, los están engañando. Sí, básicamente lo único claro que ve en la mesa era la desconfianza. 2 países que se odiaban y que tenían razones para hacerlo. Entonces hay una lección muy importante ahí, que un conflicto de 35 años se resuelve en 22 meses, ¿cierto? Pero el reto fue construir confianza. Hay un dato muy importante, es que 2 noches antes de firmar el acuerdo, por primera vez las 2 comisiones comen juntos, ¿cierto? La comisión iraní invitó a comer a los gringos y de hecho, pues como no hablaban nada de eso, ya estaba pedido el menú, que era comida persa. Y la comisión manifiesta estar muy feliz porque sobre todo conocieron de los platos, pudieron preguntar por eso, se les ocurrió otro tema distinto a lo que estaban negociando. Entonces es importante ver cómo básicamente lo que se dio en la mesa fue construir una confianza y fue difícil. En el New Yorker hay datos confidenciales como que se gritaban, a punto de darse patadas, daban manotazos sobre los acuerdos que no podían lograr, ¿cierto? A mí en el fondo lo que me ha llamado la atención es que en esa comisión también estuviese Alemania, porque Alemania siempre ha sido quien le ha vendido la tecnología a Irán para desarrollar lo que todo el mundo teme que haga. Entonces, creo que es un asunto bastante
yo desconfiaría más bien es de esas circunstancias, ¿no? Pues por todo el tiempo, digamos, Alemania no le ocultó a nadie que le estaba vendiendo tecnología para eso a Irán. Y justo ellos están ahí. Me parece que ese es el sujeto como que hay que desconfiar, como que él contó lo que estaba pasando. Y creo que el asunto puede estallar por ahí, ¿no? Recordemos que también hay relaciones con Israel muy importantes. Por supuesto. Yo creo que hay algo muy importante y es que se parte de la desconfianza, pero también de algo que es la necesidad de Estados Unidos de catalizar la zona y de Irán de solucionar un problema interno económico muy fuerte, que donde ya, y no solo económico, sino cultural, la revolución ya no está funcionando como funcionaba antes. La economía cada vez está haciendo más agua en las ciudades iraníes. La inflación es cada vez más alta y la globalización cada vez los acosa más. Es en ese momento donde, por ejemplo, Rouhani lo primero que le toca es flexibilizar. Los gobiernos iraníes empiezan, los ayatolás eligen a alguien más flexible que gobierne de una manera más abierta, porque es la necesidad que tiene Irán. Pero y eso es lo que también que aprovecha Estados Unidos, que tiene eso una de necesidad. La globalización como amenaza, yo diría que es antes una salvación. No, claro, es que lo que veo es, por ejemplo, que una revolución islámica que construye una doctrina se ve afectada por algo tan sencillo como para nosotros, como las redes sociales o la internet o la televisión por cable. Sí. Pero los jóvenes iraníes, por ejemplo, ya no están hablando de revolución, están hablando de hip hop, por ejemplo. Sí. Están demandando cosas diferentes, están demandando marcas como Nike. Y son una sociedad que está bloqueada y que está empezando a demandarle a su gobierno cosas. El gobierno a sí mismo también, la infraestructura cada vez se hace más vieja. La economía y los bancos cada vez son más bloqueados. Por ejemplo, algo tan sencillo para cualquier latinoamericano, el código SWIFT o IBAN para mandar dinero o remesas a Europa. Los iraníes no lo tenían, ahora sí lo van a tener, los bancos van a poder cambiar divisas. Pero esa apertura, con algo que usted mencionaba ahora, me parece que es importante por la coincidencia de varios factores, primero geográficos, políticos, incluso el tema de la primavera árabe, etcétera, sí. Pero los personajes, ¿cierto? Que Irán haya dejado de lado a Ahmadinejad, un hombre tan radical, rígido, y que al mismo tiempo Estados Unidos haya dejado a Bush, hijo, un hombre tan radical. Es decir, Rouhani y Obama coinciden y logran casar un acuerdo principalmente nuclear. Yo creo que es un asunto clave de la posmodernidad y la tecnología y la globalización. Ambos tienen perfil en Twitter, ¿no es cierto? Ya eso es un asunto clave. Hablábamos ahorita cómo Kerry en algún momento en esas levantadas de voz prácticamente amenaza a Zarif, y Zarif también tiene su Twitter y pone una etiqueta diciendo nunca amenace a un iraní, y eso se vuelve una tendencia. En el fondo, lo que estamos viendo es que hay un cambio de liderazgo, gente muy joven y que está conectada al mundo, y bueno, yo creo que para Estados Unidos eso significa también un mercado que le va a salir barato y va a mejorar sus finanzas. Pero hay algo que me gustaría decir a propósito de los acuerdos, y es que aquí lo que tenemos que valorar es el éxito de la diplomacia, ¿no? Y la diplomacia siempre la vemos como un asunto transnacional. Yo diría que en este caso hay que verla como un asunto transformacional, porque precisamente este acuerdo ha logrado evitar una confrontación militar de unas dimensiones inimaginables, es decir, sacar del juego nuclear a un país, propiciar unas condiciones diferentes y que valida incluso el diálogo. Y creo que hay también un aprendizaje para lo que pasa en Colombia. Claro, porque Obama decía, era este camino o la guerra, ¿cierto? ¿Puede ser entonces que Obama esté dejando con este acuerdo su legado más importante de los 8 años de gobierno en el tema de las relaciones internacionales? Yo creo que sí, pero también hay que partir que la política exterior norteamericana, a pesar de ser muy guerrerista, o sea, Obama sigue, no se enfrenta directamente ni manda ejércitos, pero manda sus drones tirando bombas. Lo que sucede es que los demócratas sí son multilaterales a la hora de negociar, mientras que los republicanos con Bush son unilaterales, van y atacan directamente. Entonces, lo primero es un cambio de la política norteamericana a partir de los demócratas, y lo segundo, vuelvo, insisto, con lo económico, o sea, el mundo tiene una crisis económica desde el petróleo, de estabilidad del petróleo, y los Arabia Saudita y Israel, que eran los aliados de Estados Unidos, cada día le exigen más a Estados Unidos, le están pidiendo una cantidad de cosas que ya Estados Unidos no quiere dar, y hay unos ciertos reproches, por ejemplo, con los saudíes, con la monarquía saudí,
corrupta, con una serie de problemas internos, se le está volviendo un problema a Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos lo que hace es darle la vuelta y negociar con el otro que llevaba 35 años discutiendo y peleando, y llegó el momento así muy parecido a lo cubano. Venga, miremos a ver otra vez por qué era que estábamos discutiendo. Pues precisamente por lo cubano yo creo que históricamente todavía eso depende de mucho. Es decir, los republicanos le pueden poner un palo a la rueda, no solamente a Irán, sino a Cuba. Es decir, la mayoría en el Congreso puede echar atrás todo y el próximo presidente, que seguro será republicano, puede ratificarlo. Aquí no hay nada arreglado, ¿cierto? No hay nada arreglado, porque sigue siendo una circunstancia que aún le falta como la gran firma del Congreso. Y ahí hay que convencer a mucha gente. Pero Obama tiene el veto. Pero de todas formas, también hay que considerar la presión internacional. Es decir, los republicanos van a escuchar muy fuertemente o muy lealmente a Netanyahu, ¿no? Pues van a mantener la idea de Yo quiero la entrar a amenaza. ese punto. Porque Netanyahu, el primer ministro de Israel, un hombre que ha logrado convertirse en el personaje que más ha gobernado Israel desde el nacimiento del Estado de Israel, un hombre de derecha que ha tratado los problemas tanto internos como externos con una mano muy fuerte, dice: señores, ustedes en Estados Unidos y en Europa están acordando con Irán, pero Irán los está engañando porque es capaz de construir la bomba atómica. ¿Cómo vemos esa otra visión, esa visión de desconfianza de Israel? ¿Es Irán capaz de construir la bomba atómica? Porque en las negociaciones lo que Estados Unidos dice es, lo que descubrimos es que realmente no habían avanzado tanto en su programa nuclear, que fueron unas denuncias que habían hecho en su momento Netanyahu, que no está tan avanzado, se necesita un porcentaje y realmente Irán está muy bajo. ¿Cómo ver esa visión de Israel que por supuesto, como usted lo decía ahora, les preocupa porque ellos dicen si tienen la bomba atómica no la tiran porque no queremos que sea de Estado? Es un asunto paradójico porque es que Israel tiene armamento atómico. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el problema si usted tiene? Además, bueno, les preocupa Irán, pero ahí está también Pakistán, también está la India. Entonces uno dice, bueno, yo creo que en el fondo es como bajarle la presión, por lo menos ya hay uno menos que puede prender esto, ¿cierto? ¿Tiene Irán la fuerza para hacer la bomba nuclear? En este momento no, porque precisamente el acuerdo lo que permite es ellos van a dejar que entren las autoridades internacionales a verificar cómo disminuyen la cantidad de uranio enriquecido, cómo disminuyen las calderas y el lugar en donde trabajan. Precisamente el acuerdo debe saberlo la gente. Los iraníes van a permitir la vigilancia internacional. Van a pagar las centrífugas. Van además a permitir que sean directamente los Estados Unidos que lleguen allí. Ya no van a temer si le van a robar tecnología. Yo en realidad no veo que haya un engaño, por lo menos eso es lo que se percibe en lo que uno puede leer y entender a través de la información. Es realmente el palo en la rueda de Israel. Claro, claro. Yo lo veo más por el lado de la atención. O sea, Estados Unidos, Israel siempre ha tenido la complacencia para hacer lo que ha querido en la zona porque tiene a su padre, tiene a Estados Unidos. Si Estados Unidos ya empieza a mirar al otro y negocia con el otro, negocia petróleo barato, pues literalmente lo que va a hacer es que la zona se va a estabilizar y Estados Unidos va a tener lo que le importa al fin y al cabo, que es petróleo, tener el control de Hormuz para que salgan sus barcos petroleros, y Israel se va a quedar solo con su problema, y ese es el gran temor, yo creo. Bueno, vamos a un pequeño corte porque es que aquí hay un tema interesante para tratar cuando regresemos, y es cómo se va a reacomodar el tema con el asunto que ahora lo mencionábamos tangencialmente, que es el Estado Islámico. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos seguimos acá en Teleantioquia Global. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando del acuerdo histórico entre Occidente e Irán, Estados Unidos, algunos países de Europa e Irán. Y ese acuerdo gira alrededor del tema nuclear. Ha existido una desconfianza muy grande sobre el programa nuclear iraní y lo que buscaba este acuerdo era comprometer a Irán a que no va a construir la bomba nuclear. Si logran poder enviar gente que revise de qué manera está trabajando el programa iraní, pues Estados Unidos y sus socios europeos le quitan una serie de
limitantes económicos que tiene Irán en este momento. Vamos a ver un informe que preparó Juan Camilo Palacios sobre cuáles son las condiciones que le puso Estados Unidos y Europa a Irán para quitarle ese bloqueo económico. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánto uranio puede tener? ¿Cuántas centrifugadoras puede tener? ¿Cuántas plantas nucleares puede tener Irán luego del acuerdo? Irán es uno de los países más fuertes de Medio Oriente, una zona que de por sí ya es conflictiva. Hace unas semanas Estados Unidos y los países del G5 firmaron un tratado nuclear con este país. Miremos ahora por qué este tratado se convierte en un camino mejor que el de las hostilidades. El acuerdo nuclear alcanzado entre Irán, Estados Unidos y los países del G5 recorta virtualmente todas las vías para que Irán desarrolle armas nucleares. Los principales factores que quedan bloqueados inmediatamente son el desarrollo de uranio enriquecido, el desarrollo de plutonio como variable del uranio para la producción de armas y la producción de materiales fisibles. Actualmente Irán cuenta con 2 minas de uranio en las ciudades de Sagan y Gachin, un reactor nuclear en Boucher y otro en construcción en Arak. De las 8 plantas nucleares con las que cuenta el país en Teherán, Karach, Anarak, Ardakan, Lashkarabad, Fordo, Natanz e Isfahán, en las últimas 3 se realizaba el proceso de enriquecimiento de uranio, el cual solo seguirá activo en Isfahán, la planta con modelos más antiguos y menos eficientes. Marcadas diferencias se generan en la capacidad de Irán de producir una bomba atómica con y sin el acuerdo alcanzado en Viena. Sin un acuerdo vigente, Irán contaría con la cantidad de uranio enriquecido para producir 10 bombas atómicas. El número de centrifugadoras activas para esto estaría cercano a las 20.000, y el tiempo necesario en desarrollar una sola bomba atómica estaría entre los 2 y 3 meses. Con el acuerdo alcanzado en la capital austríaca, la producción de uranio descenderá de un 98% a un 3,67%, muy por debajo del nivel requerido para crear una bomba. Asimismo, el número de centrifugadoras descendería a unas 6.000 en los próximos 10 años. Y en caso de que el régimen persa incumpla el acuerdo, con esta reducción en su programa, la fabricación de una bomba atómica, en lugar de demandarle 3 meses, le demandaría casi 1 año. Además de esto, el pacto también habilita a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica a monitorear y verificar la minería, conversión, enriquecimiento, fisión y gasto de todas las instalaciones nucleares iraníes, además de la inspección de instalaciones sospechosas. Si bien Israel y los aliados de Estados Unidos consideran que este tratado no es nada bueno, el tiempo será el que nos dirá si era lo correcto o no. Bueno, aquí veíamos los compromisos. ¿De qué manera puede cambiar la economía iraní después de esto? Porque hay muchísima euforia en Medio Oriente sobre cómo Irán, que es uno de los grandes países, de los históricos países más fuertes de la zona, se va a insertar a una economía de la que estuvo alejada 35 años. Es como un nuevo gigante que entra al ruedo. Sí, de hecho lo primero que sucedería, según las condiciones que vaya cumpliendo Irán, es el descongelamiento de casi 100.000 millones de dólares que no podían tocar de cuenta de ser parte del eje del mal. Lo segundo es un cambio en su infraestructura petrolera. O sea, Irán sigue siendo un país petrolero por excelencia, pero su infraestructura por el aislamiento estaba cada vez más vieja, que ahora se le vuelve una oportunidad al mismo Estados Unidos y a los países europeos para reconstruir eso. Eso no va a ser de aquí a 6 meses, eso es de aquí a 10 años, pero va a generar una nueva industrialización en Irán. Y también la población también espera una nueva renacer de los iraníes a partir de una integración económica, como les decía ahorita, o sea, un juego tan sencillo como las marcas. Los iraníes quieren empezar a usar marcas, los iraníes quieren cantar hip hop, los iraníes quieren hacer parte del mundo y no lo estaban siendo. Esto va a ser chévere es porque hemos visto que en la tradición los iraníes son mercaderes. Sí. Estos manes les gusta persas. El mercado, la transacción. Entonces va a ser interesante, como lo decías, entra un nuevo actor a la dinámica, ¿cierto? Nos ponen mucho riesgo a otros países con el tema del precio del dólar, con las oportunidades que hay también como para otras industrias de petróleo,
pero yo sigo pensando que aquí el punto más importante es calmar una tensión, ¿sí? Y podemos ver los analistas cómo se sigue produciendo dinero, ¿cierto? Porque precisamente lo que decía ahorita es, ¿por qué están los alemanes ahí? Digamos, se ganaron una cantidad de dinero vendiendo tecnología para algo que no podían hacer, ahora les paran esa producción y luego ellos van a entrar a venderles la tecnología necesaria para mejorar sus condiciones de competencia internacional. En esos 10 años de los que habla Néstor, se supone Irán puede superar la cantidad de barriles diarios que saca Arabia Saudita. Si ellos están en 9, pues Irán puede llegar a 8 o a los mismos 9, y eso puede ser catastrófico para todos, pero además le bajaría muchos ingresos también a la misma Arabia Saudita, ¿no es cierto? Ese es un asunto interesante porque ahí ya empezamos a hablar de nosotros, empezamos a hablar de América Latina, porque cuando se mueve el petróleo, se mueve América Latina. Se mueve el tema colombiano, se mueve el tema venezolano, y como teníamos paralizados durante 3 décadas y media a uno de los grandes productores de petróleo, cuando le quiten esa barrera, entran y entonces el precio del petróleo irá para abajo muy seguramente, y se va a ver afectado Venezuela, se va a ver afectado Colombia, e incluso el precio del petróleo, del dólar, va a seguir para arriba. Sí, claro, y se dice que con solo la resolución que se firmó, ya Irán puede empezar a producir 1 millón de barriles de petróleo diario más. Hay que aclarar una cosa, y es que el petróleo iraní es petróleo ligero, es petróleo que se convierte en combustible rápidamente, mientras que el petróleo americano, por así decirlo, de Venezuela, de Colombia, es petróleo pesado, que sirve para manufacturas, para plástico y todo eso, y hay lo que llamamos aquí el Brent. El precio del petróleo, el Brent, va a seguir un poco más alto que el otro, que es el ligero. Texas, que es el ligero, pero sin embargo va a afectar la correlación de poder económico en el mundo, porque China va a aprovechar eso y va a preferir comprarle a Irán más económico que comprarle al mismo Rusia, y Estados Unidos va a volver a consolidar, como lo decía ahorita, el control del Golfo Pérsico. Estados Unidos tiene un problema con Arabia Saudita, y es que Arabia Saudita se niega a bajar los niveles de producción de petróleo, mientras que Estados Unidos sigue sacando el denominado fracking, o sea, sacar petróleo de las piedras y toca sacarlo a un costo mucho más alto. Ahora Estados Unidos, que está viendo que su economía se está afectando por sacar petróleo tan costoso, va a tener en Irán un centro de abastecimiento sin tener que comprarle a sus amigos de siempre, los saudíes, y generará que la economía siga como a Estados Unidos le conviene, porque claro, hay que tener algo claro. La crisis económica está, que todos que decimos que está muy mal, está beneficiando a Estados Unidos. Estados Unidos quería una economía donde el petróleo fuera barato y él tuviera la posibilidad de tener altos niveles de petróleo al interior de su país y comprar barato para seguir teniendo la gran producción. El problema es para Venezuela, el problema es para Colombia, el problema es para Rusia, y de una vez Estados Unidos lo que hace geopolíticamente, y me parece muy interesante lo que hace Estados Unidos, es controlar y contener a su gran némesis, por así decirlo, que es Rusia. Lo controla con el precio del petróleo barato y con gas barato, gas licuado barato, y hace que Rusia, que sigue haciendo armas, que sigue metiéndose en América Latina, se tenga que volver a contener, porque literalmente el precio no le da para amenazar a la economía mundial, que sigue en manos de Estados Unidos en estos momentos. Bueno, pero ¿qué tan factible es que este acuerdo se sostenga en el tiempo? Hagamos un escenario hipotético. Los republicanos y los pocos demócratas que están en contra del acuerdo no se oponen. Por el lado iraní, que ya hemos escuchado voces en contra, incluso el mismo ayatolá, no se oponen y se firma este acuerdo. ¿Cuánto puede durar un acuerdo de este tipo logrado en relativamente poco tiempo en las décadas siguientes? O puede que dentro de 4 años, o dentro de 2 incluso, si el presidente es republicano, se caiga y vuelva de nuevo Irán a pasar a ser un enemigo, o qué tan sostenible es en el tiempo. Considerando el análisis del profesor Néstor, que me parece muy interesante, y creo que tiene muchas posibilidades de sostenerse, es decir, por muy radicales que sean los republicanos, pues ver un buen negocio ahí puede ser significativo. Yo realmente pienso que esto va a durar mientras genere ganancias, sin duda alguna. Y estos actores que están firmando el acuerdo, cada uno está ganando algo, cada uno lo está ganando, porque me parece importante ver que la revolución islámica se está renovando, tiene alguien que habla,
que no tiene problemas en charlar con el uno, con el otro, que tiene Twitter, que se conecta con la gente joven, que puede poner una tendencia. En ese sentido, me parece que incluso el líder supremo está tranquilo, porque digamos que había que hacerle oposición a Estados Unidos hace 35 años para poder sostenerse, y ahora para poder sostenerse hay que ser amigo de Estados Unidos. Y no solamente por el tema de que entre más dinero, sino, importante mencionarlo, la amenaza de ISIS es clave. Sin duda alguna, eso puede significar lo que Irán ha querido evitar todo el tiempo, y es que se le metan, así sea con drones. Irán no quiere que alguien se le meta, y como sabemos que ellos tienen un gran potencial militar, pues le pueden dejar unas tareas en su territorio. Eso, sin duda alguna, ha establecido una estrategia diferente en términos de la geopolítica con respecto a un enemigo. Digamos, el enemigo ya no es Irán, es alguien que incluso amenaza a Irán, y Estados Unidos descubre, pues podemos ser parceros acá y ver cómo lo arreglamos juntos, y fuera de eso hacemos unos negocios, y bien, y ya, han cambiado el tiempo, no es lo mismo de antes, hay más tecnología. El Estado Islámico entonces se transforma en una prioridad que hace que antiguos enemigos necesiten ser amigos para enfrentarlo. Es decir, se ha convertido el Estado Islámico en un terror tan grande que haga que 3 décadas y media de distancia empiecen a cortarse. Yo lo veo por el lado de, yo prefiero tener a mi enemigo al lado y que este otro enemigo que está naciendo, que está creciendo, no me crezca tanto, porque le está generando problemas muy serios. O sea, Siria está totalmente convulsionado, Irak totalmente desbaratado, y Estados Unidos no tiene literalmente cómo controlar. Y vuelvo a lo que decía ahorita, o sea, tenía su gran amigo que era Egipto y ya no está. Y Israel sigue peleando con su problema interno. Necesita a alguien fuerte, y ese alguien era su enemigo, que ahora ya no es su enemigo, que es Irán. Y si yo lo tengo aliado, pues este sabe culturalmente, militarmente, cómo debo atacar a ese otro que también uno empieza, esa desconfianza se vuelve entre todos, ya no solo entre Estados Unidos y Irán firmando y nos aceptamos, pero también nos odiamos, sino también los saudíes, que parece que también en el trasfondo les interesa mucho que ISIS también esté por ahí, o a los mismos israelíes que uno les late también que con ISIS por ahí también harán que la comunidad internacional se vuelque a mirar su problema. Claro. Entonces es ahí donde precisamente los saudíes y Irán son los que pierden, por así decirlo, en el escenario, y ven como algo catastrófico, mientras que Estados Unidos ve algo como, bueno, o sea, lo que hice fue controlar esto y que este problema no se me crezca. Yo creo que la presencia de ISIS tiene que marcar esa otra línea. Puede que queden aislados Arabia Saudita, sin duda alguna, e Israel, pero incluso esto podría significar no solo que Estados Unidos e Irán conversen, sino Irán e Irak. Que eso sería, porque es lo que habías dicho antes ahorita de los suníes y los chiíes, ¿no? Es más posible eso, es mucho más posible, y Estados Unidos podría estar en la posibilidad de unir a muchos musulmanes, porque realmente ISIS genera todo lo contrario. Es decir, no hay un musulmán que se sienta representado por ellos, o por lo menos de líneas tradicionales y más tolerantes. Es que ese punto me parece que es fundamental, porque los titulares del acuerdo lo que nos han mostrado es: esto va a quedar en los libros de historia como uno de los acuerdos fundamentales en la historia de la geopolítica de inicios del siglo XXI. Pero lo que estamos conversando aquí nos permite ir un poco más allá y decir es que no va a cambiar solo la geopolítica de la zona, no va a cambiar solo la geopolítica del vecindario, sino la del mundo, porque los enemigos tradicionales de Estados Unidos tendrán que mirar también una nueva forma discursiva del asunto geopolítico, ¿cierto? Entonces vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vemos eso cómo afecta incluso el tema latinoamericano, discursos antiestadounidenses que se quedan a veces un poco sin sustento cuando se están dando este tipo de conversaciones. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando del acuerdo nuclear entre Estados Unidos, Europa e Irán. El tema del discurso antiestadounidense, entonces, por lo que hablábamos antes de irnos a comerciales,
parece ir perdiendo un poco de los sustentos tradicionales con los que se cerró el siglo XX o inició el siglo XXI. Muchos de esos discursos que tenían en un presidente como George Bush, parece que hoy con Obama, sobre todo en su segundo mandato, no encuentran tanto eco, porque Obama se acerca a Cuba, Obama se acerca a Irán, y entonces ¿dónde quedan esos discursos más radicales como el venezolano en un caso dado? Es que el tema antiestadounidense o antiimperialista, tenemos que decir que hoy en día el imperio no es un país, ¿cierto? Aquí ahorita el tema lo pone un sistema, el sistema capitalista, y ahorita lo estaba anunciando un poco Néstor, básicamente de eso se trata. Vemos que incluso el Estado cubano tiene propiedades privadas, que significa que le permita la entrada a grandes agencias de turismo gringas. Es decir, aquí hay un asunto de que el nuevo imperio es el capital y no tiene sentido ponernos a los Estados Unidos porque mire que la tecnología no la producen solo ellos, ¿cierto? Me parece que el tema va más allá de los Estados Unidos. El mismo Khomeini habla de una Wextoxication, ¿no? Como que Occidente nos está intoxicando, y es precisamente por eso, porque a través del cine, la música, la tecnología, digamos, está entrando toda la lectura de Occidente, y básicamente es un terreno que ya no está ni siquiera politizado. Es decir, el capital ha avanzado de tal manera que el mercado ha cooptado esos espacios y ya no valen las distinciones ideológicas. Es algo así medio Shakespeare, eso, compras o no compras, ¿cierto? Tienes para comprar o para endeudarte para comprar. En última se trata de eso. Entonces, más bien tendríamos que pensar si hay lugar a discursos anticapitalistas, ¿cierto? Si podríamos pensar en alternativas. Irán tiene gran historia en eso, porque sabemos que estuvieron durante mucho tiempo acompañados por la Unión Soviética. Antes de la revolución hubo un gran futuro del socialismo en Irán, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que ahorita no son los gringos solamente, es el asunto del capitalismo internacional. Yo me adhiero a lo de César, pero quiero meterme a lo político. Y es que me parece que Estados Unidos estratégicamente sí ha tratado políticamente de desarmar el ajedrez mundial y el ajedrez de esos escenarios que se le estaban prendiendo. Esos nichos, Rusia, China, el Medio Oriente, en América Latina, Venezuela, Cuba. Y lo que está haciendo es desarmarlos por el lado diplomático, que Carbon Clausewitz habla que la política es la guerra por otros medios, y está perfecto ahí. O sea, Estados Unidos lo que hace es no tirar misiles, pero lo que hace es acercarse a su enemigo y decirle: usted tiene un problema económico interno, venga, ayudémoslo a solucionar, o venga diplomáticamente solucionamos. Pero lo que digo, no solamente los estadounidenses, porque no fueron a negociar ellos solamente, pero ojo, eran 5 más 1. Claro, pero ojo, pero es que ahí 5 países que ven allí la capacidad de plata. Pero sí, ojo, que ahí voy a algo, y es que Estados Unidos está comandando y jalonando la Unión Europea. La Unión Europea no está tomando decisiones solita. La Unión Europea depende totalmente de lo que Estados Unidos está planteando. Acordémonos de la crisis europea, y es ahí donde Estados Unidos empieza a desarmar geopolíticamente una cantidad de gobiernos hostiles, por así decirle. Pero entonces, Venezuela lo desarma sin necesidad de metérseles. Porque si nosotros aquí estamos pintando un sistema que parece funcionar muy bien, un engranaje que se está moviendo muy bien, en Estados Unidos este asunto no cala de la forma en la que está calando, y Obama se le critica como un hombre que ha disminuido la fuerza de Estados Unidos en el mundo, se dice que ha perdido preponderancia a Estados Unidos como un jugador político, que las BRICS han llegado y se le han impuesto, que Putin ha llegado y se le ha impuesto. ¿Por qué en el mundo parece jugar la diplomacia, pero en Estados Unidos es un premio Nobel de paz, es un premio Nobel de paz y no puede estar armando guerras en todas partes. Pero yo lo veo por el lado de Estados Unidos. Ha perdido la hegemonía a partir de precisamente los BRICS, precisamente el modelo, el sistema económico neoliberal hizo que muchos países en América Latina, en Asia, empezaron a tener una autonomía, o sea, no le deben al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y empiezan a tomar decisiones, empiezan a hablarle duro al imperio del momento, que era Estados Unidos. Y es Estados Unidos el que le toca en ese momento empezar a negociar, porque ya Estados Unidos, hay que tener algo muy claro, Estados Unidos es uno más en el escenario multipolar del mundo. Sí. O sea, el mundo unipolar se acabó, estamos en un mundo multipolar, y Estados Unidos sigue siendo una gran potencia. Y esa multipolaridad es el sistema.
Sí, y simplemente, incluso vamos a ver, si tú dices que hay una conexión entre Estados Unidos y la Unión Europea, también la van a ver con los BRICS. Pero en el fondo esto solo está hablando de una jugada muy inteligente, no solo de Obama, sino también de los líderes norteamericanos del momento. Claro. Es que la guerra ahorita se hace por otros lados. Sí, es y es el mercado, pero incluso ese mercado, a propósito de la multipolaridad, los Estados Unidos ya no son el centro. Por eso insisto en recordar que con Irán negociaron Estados Unidos, el Consejo de Seguridad más Alemania. Bueno, nos va a tocar hacer un segundo programa porque increíblemente se nos acabó el tiempo y el tema sigue y va mucho más largo de lo que hemos podido incluso apenas esbozar. A ambos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. A ti por la invitación y un saludo a los televidentes. Muchísimas gracias, David. Espero tenerlos por aquí próximamente para seguir con la discusión que estuvo muy buena. Bueno, gracias. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver justo con lo que estábamos hablando y es los ataques que continúan del Estado Islámico en Turquía. Fue el último este fin de semana, fueron más de 30 muertos y hay un asunto ahí de enorme preocupación del gobierno turco porque por el sur parece estar entrando la avanzada yihadista. El segundo tema tiene que ver con México. Sigue la angustia, no solo por el tema del escape del Chapo Guzmán, sino por un incremento de la violencia que puede ser también consecuencia de un reacomodo de las bandas narcotraficantes en el país norteamericano. Y el tercer tema es, por supuesto, el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya con un enorme avance que es la activación de las embajadas en las capitales de estos 2 países. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, los jueves a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchísimas gracias. Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y nuestro tema hoy es el acercamiento histórico entre Estados Unidos e Irán, entre Occidente e Irán. Ese acuerdo alrededor del tema nuclear que algunos analistas consideran es un pacto histórico que puede cambiar la geopolítica en el Medio Oriente y en general la geopolítica mundial. ¿Qué significa? Porque se habla de la importancia de lo que están acordando en este momento los gobiernos. ¿Por qué se oponen los históricos amigos de Estados Unidos a este acuerdo, como Israel? ¿Y por qué otros aseguran que es un mal acuerdo el que se está logrando en este momento? ¿Cuáles son los pros y los contras? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Sin lugar a dudas, Irán es una de las potencias más fuertes de Medio Oriente y la nación islámica más influyente de todas. Pero a pesar de esto, el pueblo iraní vive una compleja realidad sociopolítica que partió de su revolución religiosa y que desembocó en 2 situaciones bastante diferentes. Por un lado, su revolución dio paso al nacimiento de numerosos grupos que avivan los violentos conflictos sectarios en la región. Y por otro, de forma paradójica, concibió una generación joven pragmática, abierta a Occidente y sin lugar a dudas la más laica de la zona. Y precisamente por tratarse de un país poderoso, económico y muy estable para Estados Unidos antes de que llegue la revolución islámica. Y cuando llegan, empezamos a ver un cambio sustancial en cómo funcionaba ese país. O sea, es un país teocentrista, es un país fundamentalista, que todo lo que sea Occidente lo empieza a sacar. Les pongo un ejemplo, los televidentes, muchas películas hablan sobre la toma de la embajada de Irán, Argo creo que se llama la película. Claro, que ganó el Oscar. Que ganó el Oscar. Eso es un buen ejemplo de lo que sucede en 1979 y de ahí en adelante empezamos a ver cómo para Irán
ve a Occidente como el demonio, literalmente. Ellos hay que mirarlos desde su visión religiosa. Ellos son chiitas. La religión musulmana se divide en chiitas y suníes. Los chiitas son los que dicen que descienden directamente del profeta Mahoma y tienen derecho a gobernar. Ellos quieren tener un gran país chiita, que es ahí donde empieza a formarse ese gran problema en el Medio Oriente, porque el Irak, que es el vecino, tiene gran mayoría de población también chiita y ellos tienen el interés de unir ese país. A Estados Unidos, lógicamente, eso no le conviene. Claro. No le conviene que dos países tan poderosos económicamente por el petróleo se unan y conformen un solo país. En ese momento Estados Unidos financia la guerra, toda la década de los 80, lo que llamamos la guerra Irak-Irán, que hay un gran protagonista que es Saddam Hussein, y luego termina en la guerra del Golfo, que es lo que vemos, y llegamos a un momento donde en la actualidad ese eje del mal manejado desde Irán vuelve a través de la fuerza, a través de la guerra. Through war. Mi rol en esta negociación fue la de facilitarla. La Unión Europea no fue uno de los grupos del pacto, sino la coordinadora de la negociación. Todas las delegaciones, todos los países envueltos en este pacto han jugado un papel muy constructivo, con respeto mutuo, atención al otro y entendimiento del punto de vista de cada uno. Hemos logrado al final juntar todos los puntos de vista y definir un objetivo común. Eso al fin y al cabo es el poder del multilateralismo. Nosotros tratamos la seguridad nacional como nuestra seguridad. Tratamos la estabilidad de la zona como nuestra estabilidad. El progreso tecnológico de Irán y su desarrollo es bueno para sus vecinos y toda la región en general. Irán no está buscando desarrollar armas de destrucción masiva y no presionaremos a nuestros vecinos a actuar erradamente. Para bien o para mal, con la firma del pacto, los implicados también buscan beneficios colaterales. Estados Unidos podrá seguir coordinando desde Irán sus ataques contra el Estado Islámico. La Unión Europea estará ante la posibilidad de establecer vínculos económicos y un acuerdo sobre energía. E Irán podrá seguir avanzando y convertirse en líder indiscutido de la región por encima de Arabia Saudita. Que se haya firmado este pacto demuestra la fuerza de la paciencia estratégica. Lo difícil para los implicados será ahora mantener y demostrar con actos sostenidos la madurez suficiente para llevar a cabo dicho acuerdo y no caer en un conflicto que termine por sepultar la región con más décadas de guerra. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión ponemos aquí un contexto global alrededor de Irán. Irán es una de las grandes, pero a la par complejo, es sumamente inquietante para la comunidad internacional. Agregando además que los países que lo rodean se encuentran en llamas. Libia permanece inestable desde la caída de Muammar al-Gaddafi. Sufre la presencia de varios grupos insurgentes enfrentados que generan grandes migraciones a Europa a través del Mediterráneo. Siria, por su lado, vive un conflicto interno entre el gobierno de Bashar al-Assad y la oposición. Además, el Estado Islámico avanza en su territorio y destruye todo a su paso. Y Yemen carece de gobierno alguno, desde que los rebeldes en el país obligaran a exiliarse a las familias en el poder. Ante este panorama surge la pregunta de cómo un pacto que permite a un país desarrollar tecnología nuclear ayuda a eliminar dicha inestabilidad. El peor panorama es un Irán que a la vuelta de varios años esté desatado y desobedeciendo restricciones y fabrique armamento con su tecnología, causando caos en la región. Pero por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea confían en que a través de la verificación podrán sujetar mejor las políticas regionales y evitar que Irán sea incontrolable, pese a la opinión y preocupación de sus aliados regionales. I share the concerns of Israel. Comparto la preocupación de Israel, los saudíes y nuestros amigos en la zona sobre la posibilidad de armarse de Irán, y por ello es que les he dicho, doblemos nuestros esfuerzos y trabajemos en equipo más para ser más efectivos y mejorar nuestra inteligencia, así evitaremos que Irán desarrolle o compre armamento. There really are only
two alternatives here. Either De verdad solo hay dos alternativas, o el tema de que Irán obtenga armamento nuclear se resuelve diplomáticamente o se resuelve... Potencias del Medio Oriente, uno de los países más grandes territorialmente hablando, pero también de los más poderosos en el tema tanto económico como militar. Su capital es Teherán, su forma de gobierno es la República Islámica, tiene un poco más de 80 millones de habitantes y su actual presidente es el presidente Hassan Rouhani, que le ha dado mucha cercanía más al tema del diálogo, sobre todo con gobiernos como los occidentales en el tema europeo y también, por supuesto, con un presidente como Barack Obama, que ha permitido justamente este acuerdo nuclear que está muy cerca de concretarse. Hoy nos acompañan dos muy buenos invitados, el profesor Néstor Julián Restrepo, docente de geopolítica y de temas internacionales en la Universidad de Medellín. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. David, muy buena noche, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y el profesor César Augusto Tapias, docente también, antropólogo, sociólogo, realizador audiovisual, docente de la Universidad de Antioquia y también de la Fundación Luis Amigo. Ambos, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches. Bueno, profesor Restrepo, se habla que este acuerdo nuclear, estas conversaciones no tienen antecedentes históricos, que hace cerca de 3 décadas y media había un distanciamiento entre las dos potencias, incluso Estados Unidos en algún momento lo denominó uno de los países del eje del mal, pero hoy se han acercado. ¿Cuál es el recuento histórico de este acercamiento? Uno puede empezar a diagnosticar el acercamiento desde la Revolución Islámica en 1979, cuando el Ayatollah Khomeini llega al poder y genera un cambio total en Irán, donde para los televidentes hay que acordarnos, Irán es uno de los países más poderosos en cuanto al petróleo se refiere, es un centro de abastecimiento de petróleo barato,